Vamos a saludar con sumo gusto a las 7:03 de la mañana a Mario Cimadevilla, en su momento titular de la unidad AMIA. Cimadevilla, ¿cómo le va? Eduardo Caimi lo saluda aquí con Lourdes Suazo, Analía Grafiña, Sergio Altieri y todo el equipo de Las Primeras Noticias. ¿Qué dice? ¿Qué tal? Buenos días. Un gusto conversar con ustedes y con toda la audiencia. Muchas gracias. Una de las verdaderas víctimas del escarnio y de las presiones del macrismo, Mario Cimadevilla, que ha denunciado tantas veces la cuestión. Mario, ¿qué le parece este debate que se está empezando a generar en los poderes del Estado, en la sociedad respecto a una reforma de la justicia, dada la experiencia que usted ha vivido con ese rol tan preponderante que tuvo en la AMIA? A ver, tanto el año pasado como el presidente, al inaugurar la Asamblea Legislativa del periodo de sesiones ordinarias, se refirió al tema de la justicia como uno de los temas centrales de su alocución. Ustedes recordarán que el año pasado prometió terminar para siempre con los sótanos de la democracia y tomó dos medidas. Una, dispuso la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia y la otra, remitió un proyecto de ley al Congreso que hoy cuenta con media sanción del Senado. Sí. De estas dos medidas yo realmente rescato la decisión de intervenir la AFI y sobre todo la prohibición de que los agentes de inteligencia presten ningún tipo de servicio a la justicia. Correcto. Respecto del otro proyecto que cuenta con media sanción del Senado, en realidad yo quiero ser claro en esto. Miren, la realidad no se cambia a través de la sanción de leyes. Si nosotros pudiéramos cambiar la realidad sancionando leyes, sería muy fácil. Por ejemplo, mañana en el Congreso sancionamos una ley que diga que a partir de la fecha de la sanción de la presente ley queda prohibido cometer delitos en la Argentina y solucionaríamos los problemas de la inseguridad. Sí, claramente no es así. Con el tema de la justicia pasa algo parecido. Digamos, yo entiendo que seguramente siempre va a haber leyes que traten de mejorar, por ejemplo, las estructuras burocráticas de la justicia. El crecimiento vegetativo de la población va a hacer que haya que crear más juzgados. Es decir, las tecnologías que se puedan incorporar a las investigaciones seguramente van a ser materia de legislación, pero lo que hay que tener muy presente es si queremos volver a tener jueces de la Constitución y de la ley o queremos seguir teniendo jueces del poder. ¿Por qué digo esto? Sí. Porque hace ya bastantes años, y esto yo creo que empezó con aquellos famosos jueces de la servilleta, el poder político ha hecho una avanzada sobre el poder judicial y los jueces, muchos de ellos, no digo todos, han pasado a desempeñarse no como jueces de la Constitución, sino como jueces del poder. Y algunos se sienten mucho más cómodos siendo jueces del poder que siendo jueces de la Constitución. Bueno, yo creo que este comportamiento judicial y este comportamiento político en el relacionamiento con el Poder Judicial es lo que tenemos que tratar de cambiar. Que las leyes ayudan, sí, claro que ayudan. Que los controles que hay que tener sobre la conducta de los jueces fallan, seguramente que fallan. Pero creo que el tema central pasa por ahí. Es decir, y también aclaremos que no es toda la justicia. Claro. Es la justicia que investiga el poder, la que hoy está cuestionada y hace que la sociedad tenga esta visión de la justicia. Mire, la justicia que le interesa a la gente, la justicia civil, que habla de los problemas que tenemos todos los días, la justicia laboral, de aquel trabajador que no le pagaron la indemnización, la justicia comercial, de esta es la que no se habla. Y es la que la gente recurre diariamente. Totalmente. ¿No? Estamos hablando con Mario Cimadevilla, recordemos, ex senador de la UCR por Chubut, y también fue titular de esa unidad especial de investigación UFIAMIA. Fue una designación directa del entonces presidente Mauricio Macri. Correcto. 2 años y medio de trabajo, y recuerdo el informe de 50 páginas que termina presentando, y lo digo porque fue tapa de página el 29 de enero de 2019, con el título que era muy fuerte, ¿no? Digo, para hablar de ese vínculo tan íntimo del poder político y la justicia. Yo le dije al gobierno que no iba a encubrir a nadie. Digo, usted lo vio en carne propia, las dificultades de avanzar en una investigación cuando el poder le pone límites. Ahí, ¿cómo hace la descripción de lo que pasó con ese informe?
Sí, miren, en el caso concreto de la AMIA, cuando a mí se me ofrece la posibilidad de ocupar esa secretaría, que no es la que investiga, digamos, investigan los jueces y los fiscales, sino de apoyo a la investigación, secretaría que se creó en la Argentina por un compromiso asumido por la Nación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Allí se nos presentaron teníamos que llevar adelante dos cosas, digamos, ¿no? Ver cómo apoyábamos la investigación de la AMIA, de qué manera podíamos colaborar, y estábamos como querellantes en la causa que se había iniciado contra Galeano, por encubrimiento, agentes de la AFI, por encubrimiento, ¿no? Bien, no pudimos avanzar en ninguno de los dos temas. Yo esto lo advertí después, porque realmente el interés del gobierno de Macri no era ni ayudar a la investigación, ni colaborar con la investigación, ni que se descubra quiénes habían encubierto o no el atentado a la AMIA, sino que pretendió utilizar las estructuras del Estado para buscar la impunidad de lo que eran sus amigos. En el caso concreto, nosotros en la querella, donde estábamos como querellantes en las causas por encubrimiento, se nos pedía que fuéramos, primero se nos insinuaba, ¿no? Allí hubo unos incidentes con algunos abogados de la unidad, con la doctora Stillman, que era una abogada que había propuesto la doctora Carrió para colaborar con la investigación, porque había colaborado en el juicio político de Galeano, la doctora Stillman, entonces tenía conocimiento de lo que estaba pasando. Bueno, se le impedía que cumpliera con su labor como querellante, hasta llegó un momento que se nos pidió, los últimos días que nosotros estuvimos, que teníamos que ir a la audiencia a pedir la impunidad, a pedir la absolución de quienes no encontrábamos elementos para pedir obviamente la absolución, ¿no? De los fiscales Mullen y Barbacia. Esto fue lo que detonó y hizo que yo me fuera de la unidad. Ahora, si me devila, los mismos que lo presionaron a usted hoy son los que reclaman independencia de ese poder judicial. Sí, la hipocresía en la política sobre este tema es muy grande, ¿no? Es decir, hace rato que en la Argentina no se analizan las sentencias por su contenido, sino por a quién favorecen o a quién no, ¿no? Es decir, este mal al que nos han llevado, esta modalidad de relacionar el poder político con la justicia nos lleva, yo observo, ¿no? Es decir, sentencias de casos que tienen mucha notoriedad, no son analizadas ni por ustedes ni por nadie, por un sector grande del periodismo, digamos, por el contenido o por lo que dicen, sino a quién favorecen o a quién no favorecen. Esto es una barbaridad, ¿no? Ahora, con Mario Cimadevilla estamos charlando en estas primeras noticias. Empieza en el Consejo de la Magistratura a investigarse la conducta del juez Hornos, el juez de casación, que iba a ver a Macri 6 veces, se acreditó por los ingresos y las salidas de Casa Rosada. Por lo menos 6 veces. Por lo menos 6 veces, días antes, horas antes de la toma de decisiones muy importantes, con sentencias o resoluciones que generalmente involucraban a dirigentes en ese momento opositores. A partir de su experiencia, a partir de su conocimiento, a partir de todo lo que nos está marcando Cimadevilla, teniendo en cuenta que usted fue víctima de eso también, ¿hubo una mesa judicial de Cambiemos para apretar jueces, magistrados, para sacar resoluciones favorables al gobierno de Macri, para perseguir opositores? A ver, lo de la mesa judicial es algo admitido por el propio gobierno de Macri, ¿no? Los de Hornos han merecido el reproche de sus propios pares, esto de que era reuniones sociales las que él iba a hacer a la Casa Rosada, que lo conocía desde siempre. Yo no sé si Hornos lo visitó a Macri alguna vez siendo jefe de gobierno, ¿no? Siendo jefe de gobierno de la ciudad. Es decir, si las relaciones eran sociales, a lo mejor las reuniones también las mantenía cuando Macri era intendente. No creo, las reuniones se dieron cuando Macri fue presidente, ¿no? El propio presidente Macri ha tenido declaraciones desafortunadas refiriéndose a nuestros jueces o yo recuerdo algunas críticas que le hizo al doctor Ramos Padilla en este sentido, ¿no? Es decir, creo que tienen una malformación política en esto que hablábamos recién. Creen que los jueces deben ser empleados del poder político. De hecho, nombró miembros de la Corte por decreto. Miren, yo soy radical. Yo creo, y en esto creo que el radicalismo tiene autoridad moral para hablar. No la transmite su autoridad histórica del radicalismo a la actual conducción, ¿no? Porque ha guardado silencio o ha tomado
partido en esta pelea a ver a qué poder tienen que responder los jueces, ¿no? El radicalismo ha tenido y lo ha predicado con el ejemplo del poder, un gran respeto por la independencia del Poder Judicial. Yo recuerdo un reportaje que le hicieron a Trasera en el juicio más importante que ha habido, cuando Trasera cuenta que una vez le preguntó al doctor Alfonsín qué quería en ese juicio a la Junta, y el doctor Alfonsín le dijo: usted ahí debe actuarlo por lo que yo diga, sino de acuerdo a su leal saber y entender. Digo, doy este ejemplo para graficar de qué manera tendría que ser el relacionamiento entre el poder político y el poder judicial. Y esto se perdió con los jueces de la servilleta, se perdió con la mesa judicial, se perdió en el caso que a mí me tocó tratar de utilizar estructuras del Estado como una secretaría AMIA para lograr impunidad de amigos del poder. Esto yo creo que es lo que está mal y que no se puede hacer, ¿no? Totalmente. Cimadevilla, gracias por estos minutos con las 7:50. Le mandamos un abrazo. No, ha sido un gusto para mí hasta cualquier momento. Gracias. Era Mario Cimadevilla.